Arcón y le doy la bienvenida a José Monroy Sorribas, analista político. ¿Cómo estás, José? Vaya jornada el 2 de junio, nadie la esperaba. Quizá la victoria de Claudia Sheinbaum, pero no en el margen en el que se dio, José Monroy. Y las gubernaturas, Veracruz, Morelos, Yucatán, o sea, arrasó Morena en estas elecciones, Pepe Monroy. Primero me da mucho gusto, Alberto, saludarte como siempre. Gracias por la invitación. Te saludo a ti y a tu auditorio. Y bueno, coincido contigo. Yo creo que esto rebasó todas las expectativas. Nadie vimos venir una votación tan copiosa. Bueno, ahí probablemente por las expectativas que se generaron. Pero ya a la hora de los números preliminares, la verdad es que esto es inédito. En el caso de López Obrador, con todo el contexto aquel, los 30 millones que votaron por él, pues había una justificación, digamos, desde el punto de vista del comportamiento electoral. Lo que me parece que es brutal es lo que acabas de decir. El tamaño del margen con el que está, en teoría, ganando Claudia es inconcebible. Ahora, claro, la idea, obviamente, de esta discusión y de esta plática, pues es echarnos un clavado a la elección. Si somos honestos, como siempre lo hemos sido en tus espacios periodísticos, con esta libertad que nos has dado de expresarnos, a tus comentaristas, entre ellos a mí, que me honra mucho, bueno, habría que admitir que esta campaña empezó hace mucho tiempo. No la declara, hablo de la de Claudia a la presidencia. Sí. La empezó el presidente, él destapó a sus corcholatas, él se convirtió en el promotor de campaña, en el jefe de publicidad y propaganda de Morena y en el operador. Y entonces, con una estructura, una infraestructura, Alberto querido, de 20 y pico de gobernadores morenistas, de una cantidad de diputados morenistas importante, en donde destruyó algunos organismos ciudadanizados, donde le puso una cuerda en el pescuezo al INE, al TRIFE, Alberto. ¿Qué pasaría si eventualmente se cuestionara la posibilidad de anular o repetir la elección? El Tribunal Electoral no está completo. Por más que se diga que el decano magistrado, no está completo. Es decir, el presidente, me parece, jugó con los programas sociales, los siervos de la nación, los operadores, los gobernadores, el crimen organizado, con una bola de factores para llegar a este momento, que es el momento cúspide del proyecto de la 4T, el relevo. Un relevo que le permita a López Obrador tener la tranquilidad de que no lo van a meter a la cárcel ni a él, ni a su familia, ni a sus cómplices. Un relevo que le permita, como dice Claudia, el segundo piso. Sin embargo, si quitamos todo eso, si hacemos a un lado las medidas cautelares, Alberto, que el INE debió haber sacado tarjeta roja, no tarjeta amarilla. Sí. Para decir al presidente, quieto, señor presidente, usted no puede hacer esto y esto y esto y esto. Y sacaba tarjetas amarillas, ¿no? Como, te quiero expulsar, pero a la mera hora no. El tribunal también muy tibio en sus cosas. Pero entonces a lo que voy es, con todo este contexto, llegamos a una elección en donde los beneficiados de los programas ahí están, deben ser no sé cuántos millones, 10, 15, 20. Pero hay otra parte de un México, Alberto, que esta es mi reflexión principal que quiero compartir, de un México que no alcanzamos a ver algunos, que no lo entendemos. Tal vez no pertenezcamos a ese México, tal vez yo pertenezco a otro. Un México en donde creo en las oportunidades, en la libertad, en la generación de riqueza, no en papá gobierno, dame. Yo pertenezco a otro México. No me gusta ese México que mayoritariamente dijo, pero hay algo incuestionable. Si fue derecha, Alberto, les tenemos que reconocer y respetar la votación. Sí. Si fue derecha. Si no lo fue, entonces sí, Alberto. Si descubrimos que hubo clonación de credenciales, si descubrimos que hubo migrantes nacionalizados, si descubrimos que los hijos de Bartlett tenían el mecanismo del algoritmo para eventualmente hacer A o B, si descubrimos entonces estamos metidos no en una elección de Estado, en una elección tramposa, fraudulenta, que los que hoy gobiernan
lo padecieron y dijeron nunca más una elección de ese calibre. Entonces, Sí. en esta primera intervención, déjame decirte que hay... Déjame darle la bienvenida, deja de darle la bienvenida a Sergio Zaragoza, Pepe Monroy. Sergio, ¿cómo estás? Socio director de México Elige. ¿Cómo ves este asunto? ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo ves? 2 de junio, inolvidable, avasallador, arrastraron. Eso es lo que está determinando el pueblo de México, irnos a la izquierda. Había dos panoramas, de una elección cerrada donde todavía ganaba Claudia Sheinbaum y había otro panorama de una elección de 30 puntos porcentuales. Esos eran los dos extremos y obviamente un asunto de varias encuestadoras que daban rangos medios entre 15, 20, 10 puntos porcentuales. Esto fue público, ¿no? Sí. ¿Cuál fue la realidad? Pues bueno, la realidad que hoy nos pinta el PREP es una distancia de 30 puntos porcentuales entre una y otra candidata, un 60% de participación en las urnas y pues muchas otras señales que se dieron que no se habían dado antes ante el INE, en el caso de una tardanza en dar los resultados, una tardanza en la operación del PREP, una discrepancia que ya en redes es enorme entre la cuestión de actas comparadas con los resultados del PREP, y eso ha venido a dar una serie de acusaciones públicas de muchos ciudadanos que hoy salen a defender, así como defendieron en la fila, en la casilla, que vimos algunas decenas de actos públicos de represión o de quema de urnas o de robo de urnas que fueron detenidos por los ciudadanos, o incluso de una amenaza de bomba en la Ciudad de México, donde llegan los policías y los propios ciudadanos corrieron a los policías diciendo de aquí no nos movemos. Ese tipo de cosas se dieron en esta elección. Las vimos todos nosotros, todos los mexicanos, con nuestros ojos. Vimos las largas filas, vimos el tiempo en algunas casillas hasta 4 o 5 horas para aperturarlas, donde los propios funcionarios de casilla que representaban algunos partidos, entre ellos Morena o el PT, alentaban con conteos de las actas, con firmas de las actas, y volvían a hacer lo mismo, alentaban la apertura de la casilla. Eso provocó largas filas, pero eso no provocó que el ánimo de los ciudadanos decayera al ir a votar. Ahora, todo eso contrasta con el ánimo que había en México y contrasta con los datos. Entonces, el día de mañana es un día muy importante porque ya empiezan los cómputos distritales en cada uno de los 300 distritos electorales del país, donde vamos a ver una lucha afuera de esos cómputos distritales, porque ya lo estamos viendo, de gente con pancarta que dice el pueblo ya decidió. ¿Qué sí tiene Morena de su lado? Morena tiene de su lado muchos gobernadores, Morena tiene de su lado todo el poder del Estado, Morena tiene de su lado todos los recursos que requieren para movilizar a gente que requiere ese dinero para poder subsistir, y Morena tuvo de su lado también un aparato enorme de servidores de la nación, un aparato enorme por parte de los partidos políticos para la compra y la coacción del voto. Eso sí se vio. Yucatán, a 10,000 pesos el voto lo estaban comprando. Ah, caray. Servidores de la nación daban 3,000 pesos a cada familia que llevara a una persona a votar, y por cada de esas personas 3,000 pesos y un bono al promotor original ciudadano. Hubo un tema que, de nuevo, complicadísimo poderse comprobar en este momento, porque tuvo que haberse hecho en ese momento, pero que también lleva una operación hacia el PREP con el alentamiento de los resultados y, ojo, la muy probable modificación de las actas contra el resultado del PREP. Eso se va a hacer públicamente, porque ante la operación que el resultado de que los ciudadanos puedan ver el acta, se cante, y si el acta no coincide con lo que el PREP dijo, abrir los paquetes electorales, que es lo que la ley en este momento permite todavía a los ciudadanos que organizan. Eso a partir de cuándo empezará. Vamos a hacer una pequeña pausa, Sergio, Pepe Monroy, para regresar con este tema que está obviamente muy interesante. Acaba de ocurrir el 2 de junio. Y entonces estamos ya empezando a entender, y las cosas empezaron ya a tomar
su nivel. Así que vamos a hacer una pequeña pausa, Pepe Monroy, Sergio Zaragoza, y regresamos en 2 minutos. El pueblo de México está apostando por la izquierda, ya no quiere a los partidos, al PRI, al PAN, al PRD. El PRD está en riesgo de perder su registro. Y entonces, porque fue abismal esta victoria. Entonces, sí, pues a lo mejor se pudieran corregir algunas actas, pero la ventaja es de 30 puntos. O sea, casi 30 millones de votos, ¿no? O sea, no sé, son 6 por 6, 36 millones de votos los que obtuvo Claudia Sheinbaum contra 18. O sea, es demasiado, Pepe Monroy, como para pensar que pudiera medio acercarse esto, Pepe. Mira, Alberto, yo primero saludo a Sergio con mucho afecto, con mucho respeto, con mucho reconocimiento. Han hecho un trabajo extraordinario en favor de la democracia, no tengo la menor duda. Y lo que ha dicho es cierto, o sea, al final de cuentas fuimos testigos de muchas irregularidades, o sea, al presidente no le importó y una mañana sí, a la otra también, Alberto, y ponderaba y criticaba y no. ¿Quién destapó a Xóchitl, por favor? Fue el presidente, no solo a Claudia, destapó a Xóchitl. ¿Te acuerdas cuando dijo, les apuesto que va a ser Xóchitl la candidata? Cuando todavía no se veía. Es decir, el presidente metió las manos y no es AMLO, es una elección de Estado, con recursos públicos, sí, con trabajadores al servicio del Estado, llamados siervos de la nación, sí, que eran operadores y promotores electorales, con un instituto electoral, como dice Sergio, dice bien, que aún con las medidas cautelares que ponían, el presidente se reía de ellos, se carcajeaba, se pitorreaba, perdón la expresión, pero nunca le dio importancia. En ese contexto hay algo que es fundamental. Los partidos políticos, algunos ya impresentables en su nomenclatura y en su dirigencia, Alberto querido, sí, innombrables. El señor Alito, el señor Marco Cortés, el señor Zambrano y la fauna de acompañamiento está para llorar. Flaco favor le hicieron a Xóchitl. Claro, Xóchitl necesitaba un partido político para poder subirse al camión de rumbo a la presidencia, pero innombrables. Lejos de que le abonaran, le quitaban. Quiero saber qué autoridad tiene, autoridad moral, Alito o Marco o Zambrano, o son los primeros en repartirse, Alberto, las posiciones plurinominales, en un insulto a la militancia de sus partidos. Cuando se robaron el dinero de los partidos, somos testigos muchos de esto que estoy afirmando. Entonces, los partidos, la nomenclatura y la dirigencia, flaco favor hicieron en esta elección. No dudo que algunos, como el PRD, puedan perder su registro nacional. Ahora bien, hay algo que me parece toral con el que empezaste esta pregunta. Es un tema cultural. Es decir, hay un México que no alcanza a ver Sergio, ni Alberto, ni Pepe, y que ahí está, y que en momentos como estos, cooptado, captado, extorsionado, amenazado, llámale como quieras, pero van a las urnas y votan. Sí. Yo haría una pregunta. Si mañana no tenemos, como dice Sergio, mañana que es un día fundamental, las evidencias de la trampa, hay que entender que estamos en un México que tiene dos caras, sí, que tiene dos facetas, que tiene dos pedazos. Uno que mayoritariamente se expresa en las urnas, porque sí, yo vi mucha gente en mi casilla. Lo que yo no sé es si toda esa gente festiva, alegre, iba a votar por Xóchitl o por Taboada. No lo sé. Sí vi mucha gente. Entonces, aquí lo que me parece fundamental es caer en conciencia de que si ese México existe, si esos millones que acabas de mencionar dijeron, queremos continuar por acá, entonces tenemos que revisar la plana. Tenemos que aprender a leer algo que no sabemos leer, a entender un México al que, repito, tal vez no nos guste y no pertenezcamos, pero que ahí está. Y que por lo pronto, por los siguientes 6 años, si no hay nada extraordinario, están validando un proyecto. Un proyecto que yo no compro, Alberto querido y Sergio, porque yo no estoy de acuerdo con lo que hicieron en salud, ni en seguridad, ni en educación, ni en las relaciones internacionales, ni con el manejo del COVID, ni con la corrupción, ni la impunidad. No empato con ellos. Sí. No empato con un modelo socialista
tirándole al comunismo mexicano de los hace 70 años. No creo en ello. No creo que pueda el Estado quitarme mi propiedad ni hacer una nueva constitución. Exacto. ¿Cuál es lo que pretende, lo que propone Sergio Zaragoza esta situación? O sea, ya vimos claro, o sea, los organismos autónomos no le gustan al gobierno de Morena, desaparecer el INAI, desaparecer los fideicomisos, no le gusta que le revisen el manejo de la economía con cierto estilo, obras faraónicas, pero realmente no hemos caído en algo tan grave, Sergio, o sí, o lo estamos viendo, porque salen los morenistas y dicen, no exageren, no estamos como Venezuela, no estamos, el dólar está más fuerte que nunca, la inversión extranjera directa, y esas también son realidades, Sergio. Bueno, Alberto, el tema aquí es definitivamente, primero a tu anterior pregunta, hasta que no terminen los cómputos distritales, sí, vamos a poder dar algún tipo de opinión sobre esta situación. De hecho, ya están reculando muchos de los candidatos. Pepe Yunes acaba de salir con un tuit diciendo, nos fijamos nuestra postura alrededor del PREP, pero ante las inconsistencias va para atrás. Vamos a pelear voto por voto. Ahora sí que, de nuevo, estamos ante un retroceso tremendo. Todo esto me trae memorias de ese voto por voto y me trae memorias de una elección de 1988 donde fue a la inversa. La Salinas y todo el aparato del PRI roba la elección a Cuauhtémoc Cárdenas. Como que aprendieron muy bien la elección de esa. De hecho, de nuevo, un gran pupilo López Obrador de esas elecciones. Y hoy voltean y vemos una elección de Estado de nuevo, muy parecida y con todo el tufo de lo que tuvo en el 88, que por eso se inventó el INE y el IFE. Alrededor de esa elección de 1988 crecieron esas instituciones para vigilar las elecciones. Y bueno, desde mi punto muy particular de vista, esta elección de Estado se comenzó a gestar desde el día 1 del presidente López Obrador, a raíz de lo que pasó en el 2021, donde ganan la elección y se compensa la Cámara de Diputados y de Senadores, como que viene la otra elección y pues bueno, preparan lo que hoy fue esta elección de Estado que estamos viendo todos los mexicanos, sí, y que se va a corroborar de nuevo, lo veremos con los cómputos distritales. En el tema de si vienen o no estos cambios, de nuevo, dependerá si ante estos cómputos distritales, doy el ejemplo, Nuevo León, hay un triple empate entre Morena, MC y el PRI y el PAN, Karina Barrón, la candidata al Senado. ¿Por qué es importante el Senado en Nuevo León? Porque también se determina una mayoría del Senado de la oposición, donde van a definirse muchas cosas de posibles candidatos que sí tuvo López Obrador al inicio de su sexenio, porque no tenía una mayoría en el Senado. Entonces, ese tipo de contrapesos esperamos los mexicanos que se sostengan y se mantengan, porque si no, la sonrisa, sí, de Claudia Sheinbaum, que hoy dice todo va bien, no va a haber represión a la libertad de expresión, no habrá represión a los pequeños comerciantes, no habrá represión a la libre empresa. Normalmente, personas que están en el socialismo y en el comunismo dicen una cosa y hacen otra. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. Hay que ver los cómputos distritales, hay que defender el voto de los ciudadanos que se hizo, y si hay discrepancias entre el PREP y los resultados electorales, que se abran los paquetes, sí, y que se vaya a un reconteo a esta elección. Vamos a hacer una segunda y última pausa. Regresamos Pepe Monroy, Sergio Zaragoza. Muy interesante este debate. Volvemos en 2 minutos. O sea, tienen todo el poder, ellos tienen toda la decisión, ellos tienen todo lo que pueden provocar. Como ciudadanos, ¿qué hacemos, José Monroy? Nos quedan 4 minutos. Yo compraría la idea de Sergio. Es decir, tenemos que esperar al día de mañana para conocer, ahora sí que literalmente en el último de los minutos, que la ley obliga, la verdad de las cosas. Si ahí se ocupa por las evidencias la posibilidad de que se exija el voto por voto, como decía Sergio, recordando otra elección, pues pidámoslo, voto por voto, casilla por casilla, y que se revise al detalle. Esa es una. En el escenario, partiendo de la base de que haya sospechas o evidencias de trampas en el proceso electoral. Hablo de las trampas del día de domingo, porque las anteriores ya pasaron.
Finalmente el presidente hizo lo que quiso, finalmente destapó sus candidatos, finalmente todo lo que ya dijimos. Hablamos de las posibles trampas que se hayan efectuado en el proceso electoral. Esa es la primera. Ahora, mi otra conclusión es, habrá que tener cuidado, porque en el supuesto de que se valide la elección, no se anula y no se repite, que finalmente haya una distancia importante entre la votación a favor de Claudia. Vamos a hablar ahorita de Claudia, básicamente. Independientemente que hay gobernadores como Pepe, como Santiago, etc., es otro cantar. Estamos hablando de ella. Si es así, habrá que tener cuidado, porque el proyecto de la 4T, si Claudia significa el segundo piso, significan muchas cosas, Alberto. Sí. La posibilidad de otra constitución, un cambio al sistema judicial. Ojo, el tema de la reforma electoral, donde no... A ver, 20 iniciativas que el presidente López dijo, pues el plan C. ¿Cuál puede ser la sorpresa? Que con esta sobrerepresentación en el Congreso, los diputados actuales le digan al presidente, señor presidente, ahí le va, como cortesía de la legislatura. Y se nos acaba el tiempo. Estamos metidos en un problema. Se nos acaba el tiempo. José, Sergio Zaragoza, mucho poder. La tentación de hacer lo que quieras, ahí está puesta. Y como dices, pues si dicen una cosa, no vayan a hacer la otra. Ese es el riesgo. Sergio. Alternativa es la alternativa de los ciudadanos. De nuevo, los ciudadanos fueron los que pusieron una candidata que luego fue secuestrada por los partidos. Los ciudadanos fueron los que definieron esta elección. Y de nuevo, no es el tema de los partidos, no es el tema del hegemonismo de Morena. Al final del día, todos los mexicanos, si esta elección resulta como la planearon y como sucedió, los mexicanos tendremos en nuestras manos, pues, de nuevo, el tema de hacer un contrapeso a un gobierno que de alguna manera tenga que actuar con todo el poder del Estado, porque va a tener todos los organismos para poder hacerlo. Incluso el propio presidente López Obrador, si logra esta amplia mayoría en el Congreso, antes de irse va a poder hacer las reformas que anunció a inicio de este año. Entonces, dejándole el camino pavimentado a la próxima presidenta, si es Claudia Sheinbaum, a hacer lo que guste y mande. De nuevo, los ciudadanos, el camino hacia adelante es el futuro de este país y ha sido siempre así. Entonces, esperemos que, de nuevo, los cómputos distritales hagan su trabajo los partidos políticos, porque son los que están facultados para defender las actas y ver estos resultados y ordenar que se abran los paquetes. Esperemos que esto suceda con paz y tranquilidad y que ya corra lo que tenga que correr a partir de que se entreguen las actas de constancia de mayoría en cada uno. De nuevo, chequen la elección en Nuevo León, porque es muy importante el Senado ahí, porque Luis Donaldo Colosio, si pierde, se va a tercer lugar, Dante Delgado no será senador, y de nuevo, hay muchas cosas que se sobreponen unas con otras. ¿Qué? Y algunos que dicen que estuvieron ahí aliados y que eran comparsas. Está bueno el asunto. Pepe Monroy Sorribas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sergio Zaragoza. Gracias, Alberto. Se nos fue el tiempo, pero está esto muy interesante. Esperemos tener pláticas mucho más adelante sobre este asunto y cómo viene el futuro de nuestro país. Gracias, Pepe. Gracias, Sergio. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con más información.